Buena tarde para todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias Construye tu futuro. Dicho ciclo ha sido organizado de forma conjunta por la Fundación UNAM, la Secretaría de Desarrollo Institucional y diversas áreas de la UNAM. Asimismo, reconocemos el apoyo recibido por la Facultad de Estudios Superiores Aragón. La FES Aragón ofrece programas de licenciatura, posgrado y educación continua en las áreas físico-matemáticas e ingenierías, ciencias sociales, humanidades y artes. Construye tu futuro de la mano de la UNAM. A continuación, le cedo la palabra al licenciado Tomás Pérez Ramírez, moderador de esta conferencia. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos. Esperando se encuentren bien. Quiero agradecer a todas las personas que se encuentran conectadas en este momento para dar inicio a la videoconferencia donde se abordarán temas principales respecto del proceso penal acusatorio en México, tanto para adolescentes como para adultos. Para iniciar la presentación de este tópico, nos acompaña el licenciado Raimundo Jiménez Campos, quien nos compartirá información de mucho interés para todos aquellos estudiosos del derecho y también para el público en general, por tratarse de temas de interés nacional. Quiero también recordarles que al término de esta presentación llevaremos a cabo una ronda de preguntas y respuestas, así que vayamos tomando nota para cualquier duda que surja. Antes de concederle la palabra al maestro Raimundo, me permitiré leer su trayectoria profesional. El maestro Raimundo Jiménez Campo es egresado de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, donde estudió la licenciatura en Derecho, así como la maestría en Derecho Penal. Es también docente de la FES Aragón a partir del año 2002. Ha impartido las asignaturas de Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Régimen Jurídico de Comercio Exterior, entre otras. También es docente certificado en el nuevo Sistema de Justicia Penal por parte de la CETEC, una dependencia de la Secretaría de Gobernación, así como coordinador y ponente de los diplomados del proceso penal acusatorio, adversarial y oral en México y del diplomado del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Sin más, le doy la bienvenida al licenciado Raimundo Jiménez Campo para su presentación, que nos hablará de este tópico interesante: proceso penal acusatorio en México para adolescentes y adultos. Maestro, por favor, adelante. Gracias. Buenas tardes. Vamos a tratar de poner la presentación. ¿Ok? Ok, buenas tardes. Iniciamos. Bueno, este título que pusimos para este ciclo de conferencias, el proceso penal acusatorio en México para adolescentes y adultos, es en razón de que estamos englobando 3 diplomados que tenemos en este sentido. Uno es proceso penal acusatorio, adversarial y oral en México, otro que es el proceso penal en México y otro sistema integral de justicia especializada para adolescentes, que son tres diplomados con contenidos con lo fundamental en sistema acusatorio, pero con algunas diferencias, como en el caso de adolescentes. Bueno, entrando en materia. En el sistema anterior, cuando nos acordamos, en el sistema anterior, veíamos el valor de las actuaciones en etapa de investigación y decíamos, con una denuncia que se realizara en la agencia del Ministerio Público, ¿verdad? Un dictamen del médico legista por unas lesiones, era suficiente para que se hiciera una clasificación de la gravedad de las lesiones,
y con esa se consignara ante el juez y el juez desahogaban las pruebas y se sentenciaba. En este sistema no. En este sistema a veces le cuesta trabajo a la gente comprender cómo funciona este sistema. Incluso a los medios de comunicación les cuesta mucho trabajo entender este sistema. ¿Cuántas veces no hemos visto en un periódico esta frase? Confesó un crimen, estuvo 8 meses en prisión y luego fue absuelto. Y decimos y nos preguntamos, y los medios de comunicación así lo dicen, ¿cómo si llegó ante la policía y dijo, sí, yo maté? ¿Cómo si llegó ante el Ministerio Público y llega y dice, sí, yo maté? ¿Cómo es que salga absuelto? Y a veces no le cabe a uno en la cabeza, por el sistema anterior, cómo funcionaba. En la actualidad, las cosas son diferentes. Vamos a trabajar con un caso práctico para que vean cómo funciona esto en este sentido. Obviamente, como sabemos, cualquier acto de molestia debe ser fundado, motivado, notificado, avalado por una autoridad. Esto es una orden de aprehensión. Fuera de esto, las detenciones solo pueden ser en flagrancia, como le establece el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, fuera de esto, así serán las detenciones. Vamos a ver un caso práctico. Nos hemos visto muy cotidianamente. Vamos a ver. En un retén, escuchen ustedes esta situación y vayan valorando la licitud o ilicitud de todos estos actos que vamos a comentar, los cuales se dan de manera cotidiana en nuestro México. En un retén se detiene un conductor al azar. Le indican que es una revisión de rutina. Lo revisan, ¿verdad? Y se percatan de que tiene una arma de fuego. Ante esta situación le piden que abra la cajuela y se percatan de que tiene una persona con las manos y pies amarrados y la boca cubierta con cinta canela. Obviamente, bajan al conductor, ya lo detienen y les dicen que a dónde llevaba a la persona que traía en la cajuela, a lo que él contesta que a una casa de seguridad, en donde sus cómplices lo esperan. Bueno, los policías, muy animados, agarran y se trasladan al domicilio, ¿verdad? Con 3 unidades, con 10 policías, llegan, tocan la puerta, no les abren, ellos consideran, todo esto es cuestionable, todo esto es discutible, la licitud, no licitud, la flagrancia, la no flagrancia, y forzando la puerta ingresan al domicilio. Detienen ahí adentro a 2 personas de sexo masculino que se encontraban pues esperando a su cómplice, los cuales estaban viendo la televisión. Encuentran también 2 bolsas con 100,000 pesos. Asimismo, los policías se llevan del lugar 2 computadoras, las cuales en ese momento prenden porque les dice el detenido que ahí tienen almacenado todas sus fechorías, ¿verdad? Y tienen el resumen y personas a quienes, además de esta, han privado de su libertad. Entonces los policías se llevan, abren la computadora, se empiezan a extraer la información, las pantallas se las suben, se las llevan, se llevan a los 2 sujetos, se llevan sus celulares que tenían estas personas, las cuales también abren y ven y revisan en ese momento. Ok. Esto que hicieron los policías, ¿es lícito? ¿No es lícito? ¿Qué consecuencias tienen en el ámbito jurídico del nuevo sistema de justicia penal? Ellos, los policías, recuerden que todos los operadores deberían estar capacitados y generalmente el eslabón más débil viene siendo el policía, porque a la vez que es el eslabón más débil, es el de mayor importancia para la recabación de indicios, de evidencias, los cuales posteriormente se convertirán en datos, medios y pruebas. Y si no son recabados conforme a los protocolos ya establecidos, pues habrá consecuencias. Ok, vamos a ver las etapas del procedimiento
penal acusatorio, para ubicarnos en el momento de la valoración de estos indicios que recabaron en este operativo los policías. El artículo 211 del Código Nacional nos establece las etapas del procedimiento. Nos dice que se dividen en tres. Primeramente, la etapa de investigación, la cual tiene dos fases. La investigación inicial, la cual se lleva a cabo en la agencia del Ministerio Público, ante el Ministerio Público, y que obviamente el Ministerio Público va a tratar de acreditar el hecho delictuoso, la probable participación, y si encuentra indicios suficientes, va a turnar ante el juez de control, donde se abrirá la etapa de investigación complementaria. En la etapa de investigación complementaria hay una parte que se llama audiencia inicial, que es algo muy importante dentro de esta etapa. Posteriormente está la etapa intermedia o de preparación a juicio, seguida de la última etapa, que es la de juicio. ¿Ok? La audiencia inicial es cuando se judicializa a la persona. En este caso, fueron presentados, al parecer en flagrancia, ¿verdad? Los tres sujetos son presentados ante el juez de control, ante el Ministerio Público, porque fue en flagrancia, y de ahí se ponen a disposición del juez de control, quien, a través de una audiencia inicial, se verán las consecuencias de los hechos que al parecer eran delictuosos. Entonces, en la audiencia inicial, el juez va a dar a conocer sus derechos constitucionales y legales a los detenidos. Asimismo, bueno, eso es el caso de que los supieran, y si no lo saben, se los dice el juez, si los conocen. Recuerden que desde la agencia del Ministerio Público se los dan a conocer, incluso les hacen firmar una hoja de derechos donde se dan por notificados de todos sus derechos que la ley les asiste. Ahora bien, seguido de esto, se va a ventilar la legalidad de la detención, donde el Ministerio Público va a realizar la argumentación acerca de cómo fue la detención y en qué supuesto del artículo 146, de los tres que maneja el artículo 146, si fueron detenidos al momento, si existió persecución o bien si fue una flagrancia por señalamiento. Entonces ahí el Ministerio Público argumentará los hechos, cómo sucedieron y qué inciso del artículo 146, qué supuesto es el que está invocando. A su vez, en ese momento le van a dar el uso de la voz a la defensa para que manifieste lo que a su derecho convenga. ¿Sí? O sea, obviamente, el Ministerio Público va a alegar que fue legal la detención, defensa va a hacer argumentos y va a vertir todos los conocimientos jurídicos que tenga para tratar de que no se acredite legal la detención. En este caso, ustedes pueden pensar, ya estarán haciendo sus razonamientos lógico-jurídicos y dirán, sí hubo flagrancia, no, pues claro que hubo, traía un arma, traía una persona privada de su libertad, entonces pues yo creo que este señor va a permanecer detenido y será sentenciado probablemente. Ok, posteriormente de esto, si el juez declara que hubo legalidad en la detención, pues eso es lo que va a declarar, ¿verdad? Que fue detenido con legalidad. Y continuará la audiencia, se le dará oportunidad a los imputados, bueno, el Ministerio Público formulará la imputación. ¿Qué es la imputación? La imputación es la información que da el Ministerio Público a los detenidos, a los imputados, de que se está siguiendo una investigación en su contra por los hechos delictuosos, ¿verdad? En este caso, ¿cuáles percibimos ahí? Pues la aportación de arma, la privación ilegal de la libertad, y que se están investigando. Posteriormente, el juez le va a decir al imputado que si desea contestar, que si desea declarar a la imputación que le está haciendo el Ministerio Público, acto seguido, le dirá, asesórese con sus abogados para que le indiquen si desea declarar o no desea declarar. Bueno, vamos a pensar, generalmente en estas situaciones, su abogado ya le dirá, resérvate el derecho, ya que recordemos que en este sistema la carga de la prueba la tiene el Ministerio Público y la presunción de inocencia la tiene
el imputado. Así es que si se reserva su derecho, no tiene ningún problema. Sin embargo, lo que hable o lo que diga sí puede ser usado en su contra. Pero si guarda silencio, no tiene ninguna consecuencia legal. ¿Ok? Entonces, si se reserva su derecho y desea no hacerlo, se continúa. El juez le dirá al Ministerio Público si tiene alguna otra solicitud que manifestar, a lo que el Ministerio Público va a decir que quiere dar sus alegatos para vincular a proceso a las 3 personas detenidas. El juez le indicará a los imputados que consulten con su abogado si desean que se resuelva su situación jurídica en ese momento, dentro de las 72 horas o dentro de las 144 horas que señala la ley. Al consultar con su abogado, los imputados dirán el momento procesal en que deseen que se les resuelva su situación jurídica, es decir, que se dicte el auto de vinculación o bien el auto de no vinculación a proceso. Vamos a pensar que con los elementos que se tienen, el juez va a vincular a las personas. Una vez que el Ministerio Público expuso sus datos de prueba que tiene hasta ese momento, y pues trató de acreditar la probable participación de los sujetos en la comisión de estos hechos delictuosos. Acto seguido, se dictarán las medidas cautelares, que en este caso, si hablamos de una privación, de un secuestro, pues seguramente será una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, como estila en estos casos de suma gravedad. Posteriormente, se va a definir el plazo para el cierre de investigación, que dependiendo del delito puede ser, y es debatible en cuanto al cierre de investigación, dirá el Ministerio Público que él solicita 6 meses, la defensa dirá que solo 4 meses, por lo que el juez finalmente es quien decide, y en este caso a lo mejor decide 5 meses. Recordemos que se pueden pedir prórroga hasta los plazos establecidos, que es el máximo 6 meses. ¿Ok? Entonces, vamos a saber si van a vincular a nuestros detenidos. Para que se vinculen a una persona, el artículo 316 del Código Nacional nos dice que deben existir datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito. Que debe existir la probabilidad. Fíjense, la probabilidad, aquí no hablan de certeza, la probabilidad de que lo cometió o participó. Además, nos establece, nos explica qué debemos entender en este momento procesal por un dato de prueba. Y nos dice, se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así lo permitan suponer. Entonces nos está diciendo la ley que únicamente necesitamos indicios y la probabilidad de que el sujeto participó. Luego de hacer ese razonamiento, decimos, no, pues a este sujeto los van a vincular, ¿verdad? La pregunta, hasta este momento procesal, con toda esta evidencia, ¿ustedes creen que es suficiente para sentenciar a estos sujetos? Digo, yo sé que en ese momento no se va a sentenciar, pero la pregunta es, ¿se podrá sentenciar? ¿Ustedes creen con esos elementos se puede sentenciar a los sujetos? ¿Sirven para sentenciar todas esas evidencias? El artículo 320 del Código Nacional nos establece el valor de las actuaciones y nos dice, los antecedentes de la investigación y elementos de convicción aportados y desahogados, en su caso, en la audiencia de vinculación a proceso, que sirvan como base para el dictado del auto de vinculación a proceso y de las medidas cautelares, carecen de valor probatorio para fundar la sentencia, salvo las excepciones que posteriormente vamos a ver. ¿Ok? Entonces, ¿se percatan ustedes de que todo eso que vimos carece de valor probatorio para fundar una sentencia? Diremos nosotros, pero es que todo apunta a que el señor fue el responsable, estos señores son responsables, pues si llevaban a esta persona, esta es la impresión que les causa a los medios de comunicación. Esta es la impresión que le causa a la gente que desconoce el derecho y dice, bueno, con todo eso que hay, ya es para que se sentencie, ¿sí? Es suficiente para que se sentencie.
Pero, bueno, vemos que aquí únicamente nos sirven todos esos indicios, nos sirven para fundar una vinculación a proceso, más no para una sentencia. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué esos datos de prueba hasta ese momento que se llaman no sirven para sentenciar? Porque no ha pasado, jóvenes, el momento procesal donde son validados esos medios de prueba, que es la etapa intermedia en la audiencia de debate. Recuerden que una vez que se vincula, termina el cierre, el Ministerio Público va a acusar, que es parte de la etapa intermedia, va a dar posteriormente su descubrimiento probatorio, y en la audiencia de debate se van a examinar y se van a debatir cuáles medios de prueba fueron obtenidos con legalidad, cuáles medios de prueba se refieren, o sea, son pertinentes, nos sirven, son directamente, nos sirven para esclarecer los hechos, porque si no nos sirven y si no fueron obtenidos legalmente o fueron declarados nulos, no nos sirven, jóvenes, para sentenciar a una persona. Y no obstante todo lo que vimos anteriormente, que a los policías hasta su estrellita les pusieron, ¿sí? Salió en los medios de comunicación que detienen a secuestradores y detienen una caja de seguridad y recuperan dinero. Pues todo eso hasta el momento no nos va a servir. Porque el juez va a validar si las pruebas, ya en la audiencia de debate, si son sobreabundantes, o sea, que se refieran varias pruebas al mismo testimonio o que acrediten lo mismo. Si son impertinentes, si tienen que ver con los hechos en realidad o no tienen que ver. ¿Por qué? Porque entonces en el debate la contraparte, en este caso la defensa, va a decir, esta prueba ni siquiera es pertinente, su señoría. ¿Qué va a demostrar? O es innecesaria por ser referirse a hechos públicos notorios o incontrovertidos, que son ajenos al fondo del asunto. Pero aquí hay un supuesto muy importante que dice, por haberse obtenido con violación a derechos fundamentales. Ahora les pregunto, ¿todo el actuar de los policías fue bueno? ¿Puede pedir la defensa que todas esas pruebas que vimos, en todo ese actuar hubo violaciones a los derechos fundamentales? A ver, recordemos, un operativo, fueron detenidos al azar. A ver, al azar no se puede detener a nadie. No se puede detener a nadie para una revisión de rutina. La revisión de rutina no existe, jóvenes. Todo mandamiento escrito, autoridad competente, fundada y motivada, fuera de ellos, flagrancia. En este caso, para la detención de un vehículo, hay reglas, hay parámetros, hay tesis ya en la jurisprudencia que nos dice que debe existir una denuncia previa. ¿Qué quiere decir? Que no pueden detener un auto nada más porque sí. Tiene que haber una denuncia previa que digan, es que en un auto Jetta negro van dos sujetos que acaban de robar, acaban de asaltar a una persona en tal dirección. ¿Qué hace el policía en el retén? Le avisan, en un Jetta negro están asaltando a unas personas. Bueno, luego entonces va a detener a todos los Jettas negros, pues para ver si se trata de la persona que está cometiendo el hecho ilícito. Pero no puede detener a alguien nada más por sí, porque el auto es feo, porque el auto es viejo, porque la persona es fea. No, hay parámetros que marca ya la tesis jurisprudencial, en donde hay límites, hay parámetros que se deben de seguir para esa detención. No vamos a profundizar acerca de esto, únicamente decimos que la detención, la revisión de rutina no existe. Posteriormente entrevistaron a nuestro detenido, ¿recuerdan? Le dijeron a dónde vas, ¿no? Que la casa de seguridad. Lo entrevistaron sin la presencia de su abogado. Después lo llevaron a la casa con sus cómplices jóvenes. La ley es clara. Al momento que se detenga a alguien, deben de avisar que está siendo detenida una persona. Y además deben de poner a disposición del Ministerio Público de inmediato. Y ya él ordenará o solicitará una orden de cateo en su caso. Todas estas disposiciones llegan, entran. Los sujetos que están en la casa están cometiendo algún delito. Es cuestionable todo esto, porque obviamente
por eso es controvertido. La defensa argumentará una cosa, el Ministerio Público argumentará otro y el juez determinará. Entonces, llegan a la casa y yo les pregunto, ¿esa casa necesitaba, para ingresar necesitaban una orden de cateo? Recuerden que se llevaron las computadoras, las televisiones, ¿todo eso era necesario? Abrir la computadora y checar la información no necesita la autorización de un juez. Checar los teléfonos, como lo comentamos en el caso, y abrir los teléfonos y checar la información, no se necesita, no es violatorio de la privacidad de las personas y necesita la orden de un juez. Bueno, luego entonces, chequen ustedes, en la audiencia de debate, el Ministerio Público va a querer ofrecer todas esas pruebas. Y obviamente la defensa va a solicitar que se desechen porque fueron obtenidas con violación a derechos fundamentales. Otro supuesto es por haber sido declaradas nulas o por ser aquellas que contravengan las disposiciones de este código. La Constitución, en su artículo 20, nos dice en la fracción novena, cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula. Ya van entendiendo el sentido de esto. Ya van entendiendo por qué sale libre la gente. Ya van entendiendo por qué aparentemente en la primera impresión nos dio que estos sujetos pues ya tenían que ser sentenciados y condenados a una condena muy grande. Entonces la Constitución también es clara, ¿no? Dice cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula. Durante el ejemplo que estamos viendo, ¿ustedes vieron que existieron violaciones a los derechos fundamentales? ¿Que son los derechos consagrados en nuestra Constitución y en las leyes? ¿Hubo violación? Todo eso que ya vimos, ¿existieron violaciones? Claro que las existieron. Claro que existió. Por eso es debatible y es controvertido cuando vengan las audiencias de debate en cuanto al ofrecimiento y la aceptación de las pruebas, porque la defensa no va a permitir que pasen estas pruebas que fueron obtenidas con violación a derechos fundamentales. Y el juez probablemente, dependiendo del debate de cada una de las partes, el argumento del Ministerio Público o el argumento de la defensa, dirán, no, es que no tenían que haber entrado al domicilio, rompieron, forzaron la puerta, dirá la defensa, necesitaban una orden de cateo para ingresar. El Ministerio Público dirá, no, pero es que es un delito flagrante, traían encajuelado a uno. Bueno, la defensa dirá, traían encajuelado a la persona que detuvieron, pero en la casa no estaba cometiendo ningún delito. Y el juez, dependiendo toda la argumentación que den las partes, ya decidirá si acepta o no acepta ese medio de prueba para que sea desahogado en la audiencia de juicio. La Constitución Política también nos dice en su apartado A, dice, para los efectos de la sentencia, fíjense bien, ya estamos hablando aquí de la sentencia, solo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio, con las excepciones que vamos a ver también, pero con la audiencia de juicio. ¿Qué quiere decir esto? Que si en la etapa intermedia, en la audiencia que veíamos aquí, logramos que el juez no acepte las pruebas por haberse, los medios de prueba, por haberse obtenido con violación a derechos fundamentales, si no los acepta, entonces yo les pregunto, cuando pasen a la siguiente etapa, ¿con qué pruebas van a acusar a las personas si ya fueron desechadas en la etapa intermedia, en la audiencia de debate? Si el juez les dio entrada a los razonamientos de la defensa y no dejó pasar las pruebas por haber sido obtenidas de forma ilícita, entonces
Si vemos el artículo 20 constitucional en su apartado A, en el numeral 3, que dice: para los efectos de la sentencia, solo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. Entonces, jóvenes, esas pruebas que ya no van a pasar, ¿con qué pruebas vamos a acusar ya a las personas? Si el razonamiento de la defensa fue suficiente para que el juez no aceptara esas pruebas. Y puede decir el Ministerio Público, pero aquí en la computadora, mire, está la lista. Sí, pero fueron obtenidas violatoriamente. Esa computadora la abrieron los policías y sin orden judicial ingresaron, violentando la privacidad de los sujetos. Y los teléfonos que miren aquí tiene dónde hacían las negociaciones, sí, pero también fueron obtenidos de forma ilícita. Incluso, para su conocimiento, hay un informe homologado. Hay un protocolo de primer respondiente que se sigue y deben de llenar un informe homologado. Y ahí todos los policías establecen todos los detalles de la detención. O en ocasiones hasta en eso tienen errores, lamentablemente, y contravienen lo que debe ser legalmente con lo que está escrito en el propio informe homologado. Entonces, les queda claro que si en la etapa intermedia, si aquí en la audiencia de debate, logramos que se excluyan las pruebas por alguna de estas circunstancias, entonces ya no van a ser valoradas en la audiencia de juicio oral. Y luego entonces regresamos a la primera diapositiva, que era en la valoración, y a la segunda, que dice que sale libre después de unos meses, no obstante estar confeso. Se percatan lo importante de la valoración de las pruebas que se tienen y la importancia de la etapa intermedia, y que no debemos confundirnos los juristas con la valoración que hacen los medios de comunicación, que no entienden esto. Ellos nada más dicen: estaba confeso, todas las pruebas, ¿por qué sale libre? Bueno, ustedes ya en este momento acaban de saber por qué salen libre. Ven que dicen con sus excepciones, ¿verdad? Decía con sus excepciones. Aquí dice: la ley establecerá las excepciones. También cuando hablamos, que nos dicen las excepciones. Las excepciones para aquí está, dice: salvo las excepciones expresas previstas en este código. ¿Ok? La ley, el artículo 320, nos dice que todas esas pruebas o datos de prueba que se obtuvieron en la etapa de investigación y hasta la etapa al momento de vincular, carecen de valor para fundar la sentencia, salvo excepciones. ¿Ok? Acá también vemos otra vez la palabra que dice excepciones. Dice salvo excepciones. ¿A qué se refiere con esto de las excepciones? Se refiere a la prueba anticipada. El artículo 304 del Código Nacional nos dice: antes de la celebración de la audiencia de juicio, se podrá desahogar anticipadamente cualquier medio de prueba pertinente, siempre que se satisfagan los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos es que esta prueba, jóvenes, debe ser practicada como si estuviera en la audiencia de juicio, pero antes, o sea, ante un juez de control. Deben estar presentes la defensa, el Ministerio Público, y debe existir algún motivo importante. Por ejemplo, imaginen ustedes que están en Cancún y que hay un turista alemán que se percata de la comisión de un homicidio. Pero el turista alemán pues se regresa mañana a su país. Y a lo mejor el testimonio, que es muy importante, no lo vamos a poder obtener. Entonces, solicitamos la prueba anticipada y es un motivo suficiente, porque a lo mejor el señor no lo volvemos a ver. Obviamente tienen que estar presentes todos,
¿verdad? Todas las partes, y tiene que estar el juez de control, eh, la defensa, si no es particular, pues tiene que estar un defensor público, ¿sí? El Ministerio Público. O también no que se vaya a ir del país, una persona que por su estado de salud a lo mejor se nos muera, o a lo mejor tenga COVID ahorita y prueba anticipada, porque ¿qué tal si se nos muere? Necesitamos hacer esa prueba ya. Y esa prueba se desahoga y tiene el valor, esta prueba sí, tiene el valor de haberse realizado como lo establece aquí nuestra Constitución. Dice, para efectos de la sentencia, solo se consideran como prueba aquellas que han sido desahogadas en la audiencia de juicio, o bien la prueba anticipada, con las excepciones aquí se refiere a la prueba anticipada, siempre y cuando se haya desarrollado conforme a las formalidades legales. ¿Okay? Entonces, en conclusión, jóvenes, los datos de prueba presentados como base para el dictado del auto de vinculación a proceso carecen de valor probatorio para fundar una sentencia. Pues con esto terminamos este tema que obviamente no profundizamos porque si nos metemos en las pruebas ilícitas, las excepciones, el cateo, imaginen ustedes. Pero bueno, yo espero se haya entendido el razonamiento, que es lo que quería yo que quedara plasmado, para que no nos dejemos confundir con los medios de comunicación, cuando para ellos existen elementos suficientes, para los juristas y con este sistema no los hay. Es todo. Espero preguntas. Muchas gracias, maestro. Maestro Raimundo, le damos las gracias. Interesante y también muy importante guardar el debido proceso, como bien menciona el maestro Raimundo. Por eso también este sistema impone la profesionalización de las personas, de todos los intervinientes. Y por eso les comentaba al inicio de la videoconferencia que no nada más está dirigido a estudiantes de Derecho y abogados, también está dirigido a todos aquellos que intervienen como psicólogos, sociólogos, médicos, criminólogos, criminalistas, todos los peritos que intervienen dentro de este proceso acusatorio. Quiero agradecer a todas las personas que están conectadas y antes de iniciar la sesión de preguntas y respuestas, les comparto que en esta diapositiva que está presentándose tenemos un código QR en el cual aparece y pueden ustedes escanear desde su celular para poder ver más información respecto precisamente del diplomado que se está ofertando del proceso penal acusatorio en México, o también tenemos abajito la liga para que la pongamos en nuestro navegador, nos lleve precisamente al detalle del diplomado del proceso penal acusatorio. Este diplomado tiene como fecha de inicio el próximo 20 de febrero. Sus horarios son los sábados de las 2 de la tarde a las 8 de la noche. Este diplomado se ofrece por parte de la Facultad de Estudios Superiores Aragón en colaboración con Fundación UNAM, por lo que los invitamos cordialmente a inscribirse. También les quiero compartir que este diplomado es impartido por todos los operadores del sistema, como ministerios públicos, defensores públicos, peritos, abogados, jueces, abogados litigantes. Damos inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Por aquí nos plantean la primera y nos dice: ¿los actos de molestia requieren de mandato judicial? Perdón, no, Sí, claro. ¿Los actos de molestia requieren mandato judicial? la Constitución es clara y todo acto de molestia requiere una fundamentación, ¿verdad? Un mandamiento escrito de autoridad competente, excepto, obviamente, si hay flagrancia. Si hay flagrancia, obviamente ya no se requiere el mandamiento judicial. Sí, esto es lo contempla el artículo 16 constitucional. ¿Algo más, maestro?
Creo que no se escuchó. ¿Sí se escucha? Bueno, bueno, ¿se escucha? Sí, maestro, sí se escucha. Estamos en espera de que el licenciado Tomás pueda retomar la sesión de preguntas y respuestas. Si me lo permite, yo le comparto la segunda. Sí, diga. Señalan, para el caso del CPP, ¿aplica igual para los adolescentes que los adultos, específicamente por la edad y en espacios educativos como escuelas o institutos? No, el mundo de los adolescentes es otra cosa, ¿eh? Totalmente la operatividad es diferente. Bueno, ni siquiera los principios que conocemos se operan con los adolescentes. Entonces, por eso mismo, fíjense que también tenemos un diplomado en adolescentes, porque el mundo del adolescente es diferente. Incluso es una valoración que la propia ley, y hay tesis jurisprudencial, que un defensor, aunque conozca el sistema acusatorio, debe estar especializado en adolescentes, porque las valoraciones y las ponderaciones que se hacen en el adolescente es totalmente diferente, ¿eh? Totalmente diferente. Hay agencias especializadas del Ministerio Público especializadas para adolescente, todos los operadores deben ser especializados, las edades, los acompañamientos que se hacen, no, hay un mundo de cosas diferentes que, es, incluso por eso tenemos también un diplomado en adolescentes, porque la aplicación del Código Nacional de Procedimientos solo es supletoria de la ley aplicable a la Ley Nacional del Sistema de Justicia para Adolescentes. Es muy diferente. Incluso también, bueno, paralelamente por ahí los invitamos al diplomado en Justicia para Adolescentes, que cuando ustedes la tomen se van a dar cuenta el por qué. ¿Por qué incluso no aceptan los jueces que un abogado, aunque tenga conocimiento en acusatorio, pero si no es especializado en adolescentes, no le permiten el acceso? Adelante, maestro. Sí, muchas gracias, maestro. Siguiente pregunta. Dice, ¿cómo debemos proceder en caso de una detención arbitraria y ante quién debemos acudir? Bueno, la detención arbitraria, lo que vamos a hacer siempre, ustedes saben, digo, uno como jurista, ya bien vemos el guardar evidencia de que esa detención es arbitraria, y obviamente desde el Ministerio Público ya lo vimos en este momento, ¿no? Ya lo vimos en este momento, que si hubiéramos tenido argumentos, si hubiéramos tenido conocimiento, tal vez en la audiencia de control, ahí se hubieran podido, si no los tres, a lo mejor hubiéramos podido dejar a dos fuera, ¿verdad? Pero cuando no hay argumentos, no hay conocimiento, no hay nada. Desde el momento que te están deteniendo, miren, cuando quieren pelearse, por ejemplo, cuando les dicen desde la revisión del auto, a ver, una revisión de rutina, yo la verdad a mí me la han hecho, la verdad me da risa, ¿sí? Y hay unas tesis jurisprudenciales que yo luego llevo en el coche para regalarle a los policías, donde viene todo el protocolo que se sigue, que deben de seguir ellos para la revisión de un auto, ¿sí? Entonces, pero, sí, ante una detención arbitraria, pues hacer valer la ley. Y si tú le muestras a la gente que te está deteniendo que tienes conocimientos, por eso a veces dicen, saca uno la charola, pues sacas nada más, ¿sabes qué? Soy abogado, esto que estás haciendo es ilegal, esto no se vale, esto no, y que te voy a llevar al MP, pues vamos al MP, ¿sí? ¿Por qué? Porque no desconocen el sistema, y generalmente los policías son el eslabón más débil de todo el sistema acusatorio. Si ahorita vimos por qué sale la gente, bueno, pues es porque la chamba no la hacen bien, por la falta de capacitación. Es que el sistema en 2008 inicia el sistema, ya está el sistema acusatorio y se debe implementar en todo el país, y bueno, viene, ¿y quién lo enseña? ¿Y quién lo conoce? ¿Y quién le enseña? Desde el Poder Judicial tuvieron problemas, desde los ministerios públicos. Las primeras generaciones que tuvimos nosotros en los diplomados eran jueces, defensores y ministerios públicos. Tan así está el sistema de que ellos por sus medios buscaban prepararse,
porque no era suficiente la capacitación que les daban sus propias dependencias a las que pertenecían. Entonces, siguen actuando y en todos los niveles, por eso la disposición de un juez, pues obviamente podemos apelarlo para que otros revisen su actuar. Un ministerio público, pues en la audiencia ahí decimos, ¿verdad? Que dice su punto de vista y yo digo el mío. Y el juez a ver quién lo fundamenta mejor o quién aplica mejor el derecho o quién tiene conocimiento mayor del caso. Pero pues sí tenemos que mostrar en todo momento, desde el policía, pues que no conoce o que sabemos nosotros, ¿verdad? Defendernos. Claro, muchas gracias, maestro. Siguiente pregunta, maestro. Nos comentan, con base a la resolución dada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre que ya no es necesario solicitar por parte acusadora una orden a un juez para solicitar información bancaria a las dependencias que resguardan los bienes sobre una persona moral o física, ¿se está violando el derecho a la privacidad de los mexicanos como derecho fundamental? ¿Cuál es su opinión hacia esa resolución? Bueno, mira, estas temáticas pues, son muy controvertidas, ¿sí? Y como puedo decirte, sí se está violentando, también habrá quien diga que no. Entonces, cada quien depende de su perspectiva, o depende el enfoque que le dé, o depende la parte como esté. E incluso yo les comparto algo. Una ocasión platicando con un juez, me dice él, acaban de asaltarme, acaban de robar mi casa. Y algo como consecuencia, en su capacidad neutral, en su neutralidad que debe tener como juez, sin querer me dice, ¿qué crees? Y sin querer ahora tengo como, pues a la gente que cometió ese delito, pues no se me va uno, todos los vinculo, ¿sí? Y respecto a la pregunta que decías, pues lo que busca la autoridad es finalmente el lavado de dinero, que no se lleve a cabo el lavado de dinero. Pero como te digo, como les digo, esto es muy debatible y muy controversial. Claro, claro. Maestro, nos dice, no soy abogada, mi duda es, ¿qué hacer cuando por abuso de influencias vinculan a proceso a una persona por un delito que no cometió? Bueno, esto es más grande de lo que hay más casos, porque nos vamos a regresar incluso en la presentación, no sé si todavía se esté viendo, y aquí van a ver esto que está diciendo la señorita. ¿Por qué? Porque fíjense que el margen para vincular, aunque no lo haya cometido, con el simple hecho de que exista, ahí dice, el artículo 316 dice, ¿cuándo van a dictar un auto de vinculación? Dice, cuando existan indicios razonables. ¿Qué es un indicio? La diferencia de un indicio y una evidencia es que el indicio no puede tener relación directa con el hecho delictuoso. La evidencia sí tiene una relación directa. O sea, si dejamos una credencial, si dejamos la computadora o simplemente el hecho de estar presentes en la comisión de un hecho delictivo, pues ya somos parte de ese indicio que nos pueden fincar una responsabilidad. Si la ley dijera, bueno, se tienen que acreditar con una evidencia, ok, una evidencia es una relación directa. Vamos a pensar en un lugar de los hechos. Matan a una persona con un picayelos y hay 5 plumas, unos lentes, un celular y el picayelos allá abajo. El picayelos vendría siendo una evidencia porque tiene relación directa, con esa se mató a la persona. Los demás son indicios. Pero aquí la ley para vincularnos nos piden indicios. O sea, vean la fragilidad. ¿Por qué una persona, aún siendo inocente, puede ser vinculada? Y luego nos dicen que exista la probabilidad. O sea, no nos están pidiendo certeza, nos piden probabilidad. ¿Qué es la probabilidad? Pues es un azar. Es un azar. Es algo que sin tener la certeza, bueno, pues nos llevamos a lo cometió o no lo cometió, pero como estuvo en el lugar de los hechos, pues probablemente sí es al azar, le deja al azar, ¿sí? Es algo subjetivo, una apreciación.
meramente subjetiva que puede tener en esto. Por eso hay tanta gente que hasta este momento, hasta el momento de la vinculación, pues pueden ser inocentes. Claro que sí, muchas gracias, maestro. Siguiente, ¿qué opinión tiene usted respecto a la casi reciente ampliación del catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa? ¿Esto vulnera el principio de presunción de inocencia? Híjole, yo creo que lo que falta aquí en México es investigación, de verdad, falta investigación, porque si se hiciera una investigación real, no ampliando el catálogo, yo sí siento que violenta la presunción de inocencia, porque veíamos que pueden estar de 2 a 6 meses en la investigación complementaria. Imaginen ustedes que un familiar de ustedes esté privado de su libertad porque estuvo en el lugar equivocado por razones equivocadas y simplemente ahí esté privado de su libertad, no obstante que nos venden este sistema como algo más transparente, más claro y más rápido, pero se va a estar 6 meses sin que se acuse, únicamente termina la investigación complementaria, y 6 meses hasta que se acuse, privado de su libertad, porque probablemente lo cometió. Obviamente, si estamos hablando de oficioso, es un delito grave, ¿sí? Un delito grave o algunos de los que vienen en el catálogo. Entonces, porque hay indicios y probablemente lo cometió, y como hablábamos a la pregunta anterior, que a lo mejor como los parámetros con los que se mide son muy frágiles, muy sensibles, muy ligeros, pues puede ser inocente. Y ya se van a echar 6 meses, no obstante que nos dicen que nos hay presunción de inocencia. Entonces ahí sí, yo siento que sí se vulnera la presunción de inocencia. Ok, perfecto. Nos preguntan, ¿qué papel juega la cultura o alguna tradición que un acusado tenga y le sea normal esa conducta y que para la aplicación de la ley en determinado territorio sea juzgada como un delito? ¿Qué procede y qué profesional está encargado de un caso así? Y si es un abogado que debe de tener una especialización. Bueno, lo que pasa es que el Código Nacional nos establece incluso ya esos supuestos para las zonas apartadas, zonas indígenas, donde prevalecen los usos y costumbres. Obviamente nos deja una limitante que no pueden ser delitos graves, pero sí les da la libertad de aplicar sus usos y costumbres. Obviamente no en zonas urbanas, no, en zonas apartadas, donde prevalece todavía y es prácticamente apartadas y marginadas, donde prevalecen los usos y costumbres. La ley y el Código Nacional se los permite. Ok, nada más que la pregunta dice que cuando esta persona cometió una conducta fuera de esta zona geográfica y la conducta donde la cometió está tipificada como delito. ¿Qué pasa en esos casos? El lugar donde está cometiendo. Decimos, si allá... fíjate que hay gente, incluso yo sí lo he visto, ¿no? Que dicen que pertenecen a un grupo étnico, ¿sí? Un grupo étnico. Pero bueno, aquí vienen y lo cometen, están fuera de su grupo étnico. Y el desconocimiento de la norma no te exime de responsabilidad. Perfecto, perfecto. Siguiente, ¿qué pasa cuando se filtran fotos del supuesto imputado? ¿Es verdad que cuando se comparte en redes sociales es motivo para no ser juzgado ante un juez? Bueno, de entrada ya ahora hay un delito, ¿verdad? Ya es delito. Esto con la ley, ¿cómo se llama? La ley de la chica esta que la exhibieron. Ya el hecho de publicarla sin tu consentimiento, ya por sí solo ya es un delito. Y aparte de eso, ya hablábamos de que pueden ser, si se abrieron los dispositivos, se violentaron los celulares, la computadora, la información, bueno, pues obviamente es parte también y tiene una consecuencia legal dependiendo del caso concreto. Okay. Maestro, una última pregunta para terminar con la conferencia. En el caso que usted planteó y que se procedió legal, ¿esos datos de prueba en definitiva no sirven como prueba o es algo que se queda como asentado por ambas partes en audiencia intermedia? Bueno, lo que pasa es que hay una figura también, hay excepciones, y el descubrimiento inevitable, por ejemplo, de alguna de esas pruebas puede proceder. ¿Cuál es el descubrimiento inevitable? Que vamos a pensar que se ingresó al domicilio sin orden de cateo, pero ya en una averiguación anterior ya se estaba
considerando ese domicilio, ya se estaba contemplando mediante una investigación que solo era cuestión de tiempo. Entonces, todas esas pruebas obviamente son debatibles y tienen que ver el entorno y el contorno de toda la demás información que trae. Yo nada más, como les mencioné, esto trae aparejado. Obviamente sí sirven, dependiendo el fundamento y la forma en que el Ministerio Público lo aplique. Porque una vez, como les comenté, ahí son datos de prueba, en la etapa de investigación, son datos de prueba. Una vez que se convierten en medios de prueba, y ahí los tiene que, Ministerio Público tiene que dar su argumentación y tiene que perfeccionarlos. Si puede perfeccionarlos, adelante. Si no puede, pues obviamente le van a ser desechados. Y también debe tener lo concerniente y necesario para, a la hora del juicio, poder incorporarlos ya y que se perfeccione la prueba. Ok. Nos dice una última, maestro, por favor. Adelante. Dice, ¿qué considera a 10 años de este sistema que sea el mayor problema? O sea, ¿qué repercusiones pudieran tener de aquí a 10 años este sistema? Bueno, mira, tenemos de 2008 a 2016 fue la implementación del sistema. De 2016 en adelante se supone que es la consolidación. Entonces, el que yo les decía ahorita con este ejemplo, el cambio de paradigma todavía del abogado viejo, de la gente, de lo que culturalmente traemos, porque este ejemplo que yo les di, de verdad, o sea, ustedes vean a la gente y todavía tiene el chip anterior, también los abogados, el chip anterior de considerar, no, es que ya fui al Ministerio Público y ya con esos datos ya lo van a sentenciar. No, entonces todavía nos dice, legalmente estamos en la consolidación del sistema. Sin embargo, yo considero que todavía no terminamos de la implementación. Ok, maestro, disculpen, nada más, última pregunta, ahora sí. Usted, de acuerdo a su experiencia, ¿cree que este sistema vaya a más o colapse? No, el sistema es bueno, falta la capacitación, faltan las personas. Incluso hay un momento procesal muy bueno en cuanto a las salidas alternas, que el acuerdo reparatorio también tiene que cambiarle a la sociedad el chip. En cuanto, por ejemplo, al acuerdo reparatorio, que el acuerdo reparatorio le vas a reparar el daño a la persona que le causaste un daño. ¿Pero qué quieren ellos? Esto es voluntario. Pero si no quiere la parte afectada, la víctima, no se va a llegar al acuerdo reparatorio porque ella quiere venganza, ella quiere castigo, ella quiere lastimar a la persona que lo lastimó. Y mientras no cambiemos ese paradigma, pues estamos amolados. La conciliación también, en el procedimiento abreviado se quejan, ¿por qué va a salir? ¿Por qué les reducen años? ¿Por qué? Entonces, la gente, la sociedad en general, todos tenemos que trabajar, juristas y no juristas, para cambiar. El sistema es bueno. Perfecto, maestro. Pues interesante la charla. No me resta más que dar las gracias a todos los participantes, en nombre de Fundación UNAM y todos los que hicieron posible esta transmisión. Les damos las gracias y pues bueno, hasta pronto, que estén muy bien, bonita tarde. Nos esperamos en el diplomado. Es correcto. Gracias. Hasta luego, que estén muy bien.